Planta Departamental de Maldonado y Terminal Cuenca del Plata. Otras preguntas sobre temas de interés para esta noche en vivo con el candidato a la presidencia, Yamandú Orsi, cuando son las 23 horas y 47 minutos. Esta gráfica, Orsi, nos puede ilustrar o le da la posibilidad a usted para poder explayarse, ¿no es así? Esto es de la empresa Opción, expectativas para el próximo gobierno, son los temas que más preocupan a los uruguayos. Acá realmente y claramente sobresale el tema seguridad, luego trabajo, luego continúa el tema de precios, ¿no es así? El gobierno, educación, está conforme, después pobreza, personas en situación de calle, jubilaciones 2% y otros 7%. Pero ese 35% de seguridad le puede dar la oportunidad a usted de hablar sobre las políticas de seguridad, donde evidentemente es un tema endémico, no es solo de un gobierno, más allá que este gobierno ha mejorado en hurtos, rapiñas, abigeato, homicidios prácticamente se mantiene prácticamente lo mismo. Homicidio mucho más, mucho más. Eso discrepo totalmente. ¿Cómo encararía usted un gobierno en materia de seguridad? Lo primero es no banalizar la discusión y no dar la discusión sobre el tema de seguridad para conseguir 3 votos más, que es una tónica que vengo viendo de hace años y que me preocupa. Lo que yo no voy a hacer es echar las culpas al ministro, así como se hizo durante mucho tiempo, banalizando la discusión, llevándola al sótano de la discusión, cuando lo que yo tengo enfrente es un monstruo, que es el crimen organizado y el narcotráfico. Jamás me van a oír a mí hablar de que la culpa es de Heber, de Larrañaga o de Martinelli. No. Lo que el país precisa es hablar en serio de esto. Y lo otro que precisa es que nos dejemos de andar compitiendo si es como 33,2, 25,1, cuando el sufrimiento de la gente es porque no puede salir a la calle tranquila y no le echo las culpas a nadie. Pero lo que yo digo, ¿cómo lo encararía? Bueno, empecemos por ahí, por dar la discusión en serio. Entonces yo escucho, estamos cifras récord, por favor. Porque después escuchamos que desde el interior, en un departamento determinado, se dio la orden de no registrar las denuncias. Ya con eso a mí me lleva a desconfiar. Entonces lo peor que podemos hacer es desconfiar de nuestras instituciones en aras de sacar aquella ventaja para decir, mirá qué crack que soy en el tema de seguridad. Acá es un tema complejo, que hay que abordarlo con seriedad y trayendo a los que saben y respetando mucho a los técnicos. ¿Qué quiero decir con esto? Por favor, ese concepto de que mis policías o tus policías hay que desterrarlo de una buena vez. Porque en realidad se cayó en algunos errores que nos iban a costar caro, que se avisó y nos costaron caro. Yo qué sé. Yo no voy a decir, de verdad, no quiero utilizar algo muy doloroso como es niños baleados o muertos por balacera, como decir, mirá, la culpa de lo que están haciendo. No, lo que estoy diciendo es que hay una violencia que ha crecido en los últimos años, y digo los últimos años, no lo hago corresponder con ningún tipo de gobierno, y un narcotráfico que empezó a utilizar Uruguay de distintas formas, como lugar de tránsito, pero también como de acopio, y un narcotráfico que permea nuestra sociedad porque utiliza mano de obra local, y tenés que en las esquinas, que en los barrios, ya se ha vuelto insoportable el tema de las bocas de pasta base. Ahora, evidentemente han pasado los gobiernos, no hemos podido resolver o no hemos podido estar a la altura de lo que los tiempos requieren. Por supuesto que hay cosas que son evidentes y que funcionan. La tecnología al servicio de la seguridad, sin duda. Cámara de videovigilancia, por ejemplo, pero no solo eso. La inteligencia aplicada cada vez más tenés que hacerlo porque el enemigo en este caso es muy poderoso en esos temas. Que precisamos más cantidad de efectivos, sin duda. No vamos a tener más remedio. Nosotros planteamos 2.000 más, sabiendo que quizás nos quedemos cortos. El permiso de allanamientos nocturnos, eso es ¿no sería una herramienta que podría colaborar? Podría colaborar. Lo que pasa es que se le ha instalado como la bala de plata para resolver el problema. Y ahí ya como que me genera a mí también eso, lo ponen en la Constitución y ya lo resolvé. Yo creo que hay que analizarlo, yo iría por la vía legislativa, no por la vía constitucional,
sabiendo que es una herramienta que se utiliza con mucha cautela donde se utiliza. ¿Por qué? Porque no es lo mismo actuar en la noche que actuar en el día. Para mí no es patria o muerte y no es blanco o negro el tema del allanamiento en horas de la noche. Lo que sí creo que además, y algo que estamos olvidando acá en este análisis, es que también necesitamos unas mejoras sustanciales en el acceso y la función de la justicia. Porque tiene dos patas esto. Y ahí hay todo un capítulo que tiene que ver con los recursos y hay todo un capítulo que tiene que ver con la rehabilitación. Y esto es un tema, ¿no? Tenemos la misma cantidad de operadores penitenciarios de cuando teníamos 10.000 presos, ahora que tenemos 16.000. Y está bravo aguantar ese cimbronazo. Y el otro día, en la última interpelación que se le hizo al ministro Martinelli, yo creo que fue la única vez, y tendría que colgarlo en un cuadro, donde quien hace la miembro interpelante tuvo la altura y el nivel para dar la discusión sin señalar con el dedo, y a su vez el ministro responde con la misma altura. Y yo creo que ahí vi por primera vez en el Parlamento una discusión sobre el tema de seguridad con las miras puestas donde está el blanco realmente. O sea que más allá de la necesidad de una política de Estado, de todo el espectro político, usted confía que eso se va a dar. Tenés que llevar adelante, cada partido tiene que llevar adelante una política criminal determinada. Pero hay cosas que si no las resolvés en clave de política de Estado, no se resuelven. Bien, voy a trabajo, que es el segundo tema que preocupa en un 15% en estas preocupaciones de los uruguayos para el próximo gobierno. El tema de las relaciones laborales, ¿cómo serían los ajustes salariales? Odone ha dicho, por ejemplo, que está de acuerdo con desindexar los salarios, ¿no es así? Es decir, él dijo algo más complejo no ajustar, quiero aclararlo, no ajustar a inflación pasada. Él se lo aplicaría a todo el Estado eso. También a los empresarios que contratan con el Estado. El tema de los ajustes o de las paramétricas famosas. Pues yo en la Intendencia lo he tenido que aplicar. Pero también los contratos entre privados. O sea, él habla en un plano imaginemos, dice que con una inflación como la tenemos, que hay que mantenerla así baja, cambiar todas esas reglas de juego donde desatemos el tema de la inflación al avance de las políticas públicas y también a los contratos entre privados. Entonces ahí tocaba el tema salario y eso se generó todo un alboroto, me acuerdo, porque no decía sobre eso. Si nosotros aplicamos ese criterio solo para el tema salario, estamos mal. Él decía, y se lo dijo a los empresarios y generó como diciendo, bueno, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Pasa que tenemos un Estado que va muy enganchado con lo previsto, ya sea para los pagos, para contratos, y también para salario. Y él decía, ¿por qué no pensar de una vez en cambiar esa lógica? Y bueno, yo no sé si estamos culturalmente preparados como para eso, pero hay que empezar a analizar esas cosas. Y yo con respecto al tema salarial, uno de los componentes que sí pondría sobre la mesa y que hay que discutir con el movimiento sindical es el tema territorial. Porque en algunos lugares del país está difícil, y lo comprobé en diálogo con empresarios y trabajadores, acompañar los criterios de carácter general. Tiene más que ver, me parece, más que con el tamaño de empresas, que también puede ser, con las diferencias en el territorio que se generan. Me lleva a preguntarle sobre su visión sobre el tema sindical. La LUC le puso límites a las ocupaciones, por ejemplo. ¿Para qué? Para democratizar justamente el derecho a la ocupación, pero para quienes querían, obviamente, ocupar, parar, pero permitir que las personas que querían trabajar pudieran trabajar. ¿Cuál es su visión? Yo creo que se puso una ley para un fenómeno que no existía. Yo fui intendente de Canelones y tuve esta ocupación de las oficinas. En el departamento de Canelones había corte de ruta, pero siempre se generó el diálogo inmediato para que se desalojaran los lugares de pasaje de los vehículos en todas las rutas de mi departamento. Y yo no sé si no tuvimos más acciones de ese tipo que en otros periodos de gobierno. Tuvimos ocupaciones, pero yo como creo en la madurez de las fuerzas sociales y los sectores empresariales, y creo en la madurez también del sistema político para que la negociación sea la norma, yo creo que se avanzó en algo que para mí no era una dificultad, no era un problema, creo que se la sobredimensionaba. Yo creo mucho en el diálogo, no iría por derogar cada artículo de la LUC, yo
repensaría todo como siempre, pero apuntando a que el Uruguay ha resuelto cosas en momentos mucho más complicados, teniendo al movimiento sindical por dentro, estoy pensando en la crisis del 2002, o cuando el presidente del PCNT en su momento, en plena pandemia, que era Fernando Pereira, dijo, muchachos, vamos a perder un 3%, ¿está claro? Lo aceptamos. Bien. Usted no iría por la derogación de la LUC. Yo lo conversaría. La LUC toda junta, no, para mí no justifica. Bien. Yo lo primero que derogo es el derribo de aviones, digo por si me preguntan. Voy rapidito. Me llama poderosamente la atención que solo el 5% de la población encuestada, el 5% le preocupe la educación cuando estamos hablando de pobreza infantil, y la única forma de salir de la pobreza es justamente dotar de mayor conocimiento, que es el gran común denominador de la igualdad social. Lo que pasa es que tú llegas por ese razonamiento, en una encuesta la gente responde lo primero que le aparece, o si tienen una grilla de temas, capaz que empieza por otro lado. Pero lo cito como una opinión personal, pero me interesa su opinión con respecto al tema educación. Es mucho más pesado la influencia de la educación en todo esto que estábamos hablando, de lo que aparece ahí en la opinión pública, por supuesto. Ahora, yo soy de los que me resisto a pensar o a plantear que vamos a venir a traer otra reforma más. La reencarnación de José Pedro Varela creo que ya está muy agotada en este país. Hay que hacer bien, hay que aumentar y multiplicar las cosas que funcionan bien. Nos ponemos de acuerdo, por favor, entre los actores políticos y, por supuesto, el sector técnico, profesional, que son los docentes, en qué cosas en este país están funcionando bien. Y bueno, y potenciar algunas herramientas como el Plan Ceibal, que creo que ahí tenemos una ventanita de oportunidad que yo le pondría un poquito de esfuerzo. Y en materia de programas, ¿no hay que ayornarse en los programas en función de las zonas del país? Por ejemplo, en Maldonado, un departamento eminentemente de servicios, de turismo, ¿no es así? Los programas deben ser los mismos o no deberían tener variaciones, depende de las características del territorio. Yo creo y su economía. Yo creo que yo me iría más hacia la lógica del centro de estudios. Estoy preguntando además a un profesor. Sí, claro, pero yo iría más a la lógica del centro de estudio y de las particularidades que tiene cada lugar. La UTEC contempla esas cosas que tú dices, y así donde está la UTEC se articula con el ecosistema económico que tiene en la región. La UTEC creo que es claro. La UTU también se ha inclinado hacia eso, y creo que en este periodo también algunas cosas interesantes han pasado. Hay, sin duda, subsistemas bastante más rígidos que otros. Yo confío bastante más en los proyectos de centro que en los regionales. Y en un país tan chico como nuestro, con tan poca población, no sé si yo lo aplicaría a rajatabla. Me dejaste pensando si es en clave región. Yo creo que es en clave de centro, es bastante más adecuado, y hay que abrir un poco la cabeza, sin duda, sí, al mundo real que hoy tenemos y al Uruguay que hoy tenemos, y aplicar, no sé si programas, pero sí proyectos concretos que tengan incidencia en el territorio donde se mueve. Y me voy a la última pausa. ¿Usted es partidario de que los sindicatos nuevamente integren los consejos de educación? Nunca integraron los sindicatos. Lo que integran son los docentes, que son electos, hasta el punto que Robert Silva llegó a integrar los organismos con votación de docentes, y él no pertenecía al sindicato. Yo sí considero que los docentes tienen que estar en la conducción de la educación, pero no desde la organización sindical, sino desde la libertad que tienen los docentes de elegir a sus propios representantes, como por ejemplo funciona en las ATD. El movimiento sindical tiene otra función y está bien que así exista, pero no es así, no son los sindicatos los que deberían integrar los organismos de conducción de la educación. Última pausa y las últimas preguntas esta noche a Yamandu Orsi, candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Más agua. Gracias, mozo.